Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con procesos de cristalización. Ya vimos la clase anterior, balances de masa en cristalizadores. Bien, la cristalización es una operación unitaria muy importante en la fabricación de la sacarosa a partir de la caña de azúcar. Es decir, este proceso de cristalización a partir de la caña de azúcar, de una solución acuosa de azúcar, y cristalizar la sacarosa es el ejemplo más importante de cristalización en la tecnología de alimentos. Y este proceso se emplea bastante en nuestra región, en nuestro departamento, ya que tenemos los ingenios azucareros más grandes del país. Aunque la cristalización también se utiliza en la elaboración de otros azúcares, como la glucosa o la lactosa, en la fabricación de aditivos para alimentos, como la sal común, y en la manufactura de productos alimenticios, como los helados, por ejemplo. Bien, entonces continuamos con cristalización, una operación unitaria muy importante. La clase anterior vimos nosotros balance de masa. Hoy vamos a ver balance de energía en los procesos de cristalización. Calor de cristalización. Cuando una solución se enfría para producir una disolución sobresaturada y por tanto inducir la cristalización, se debe extraer una cantidad de calor igual a la suma del calor sensible, o sea, el calor de enfriamiento necesario para la cristalización. Y además se debe incluir el calor de cristalización. Normalmente el calor de cristalización el proceso es exotérmico. En la mayoría de los casos, cuando se cristaliza un compuesto, se genera calor. Entonces, el proceso de cristalización en la mayoría de los casos es exotérmico. Y cuando se utiliza un evaporador para la sobresaturación, también se deberá incluir el calor de vaporización. O si existe evaporación del disolvente, en la mayoría de los casos el disolvente es el agua, se deberá incluir también el calor de evaporación del agua. ¿Está bien? Bien, todos estos factores se deberán tener en cuenta al diseñar un cristalizador o al realizar el balance de calor en un cristalizador. Como se conocen pocos calores de cristalización, los calores de cristalización hasta la fecha no son conocidos. Por tanto, se supone que su valor, que el calor de cristalización es igual al calor de disolución. O sea, es igual al calor de disolución. O sea, debo disolver el compuesto hasta la saturación. Entonces, este calor de disolución, cambiado de signo, si el calor de disolución es positivo, el calor de cristalización es negativo, porque la disolución es la disolución de un soluto en un fluido, en el agua normalmente. Entonces, si este calor de disolución es positivo, entonces, como el proceso inverso es la cristalización, o sea, el soluto cristaliza, pasa de la fase líquida a la fase sólida, entonces el calor de cristalización es igual al calor de disolución, pero con signo negativo. ¿Está bien? Es por eso que aquí dice, ¿no es cierto? Es igual al calor de disolución del soluto, pero con signo negativo. Bien, aquí tengo un proceso de cristalización, tengo la solución de azúcar diluido en un evaporador, evaporo el disolvente, el agua, tengo una disolución concentrada
¿no es cierto? Esta disolución concentrada se lleva a un cristalizador. El cristalizador es un intercambiador de calor con transferencia de masa. Entonces tiene una camisa de un fluido frío para enfriar la solución concentrada que viene de un evaporador. Entonces debo enfriar. Pero como el proceso de cristalización es exotérmico, entonces aquí se produce calor. Este calor que produce la cristalización debo enfriar. Normalmente se enfría con agua fría en un intercambiador de calor agitado tipo tanque enchaquetado. Pero el tanque enchaquetado es abierto y horizontal. Entonces, en el cristalizador, al enfriar, se sobresatura la solución y existe la precipitación de cristales. Se forma un magma, o sea, una suspensión, y esto se lleva a un filtro centrífugo. En el filtro centrífugo se separan los cristales de azúcar y tengo una disolución residual, las melasas. Esta es la solución residual. Los cristales se llevan a un secador porque se supone que no están secos, vienen de un filtro, se llevan a un secador tipo rotatorio y tengo los cristales de azúcar. Entonces, esto es el proceso de cristalización. Nosotros en unitarias 2, transferencia de calor, estudiamos los evaporadores, ¿no es cierto? Evaporadores de efecto simple, evaporadores de efecto, de múltiple efecto. Entonces, del evaporador sale una solución concentrada que va a un cristalizador. Todos estos procesos son procesos unitarios. Y del cristalizador tengo una mezcla de un fluido y partículas sólidas. Debo separar las partículas sólidas de la solución. Entonces, esto llevo a un filtro. Y también en unitarias 1 vimos filtros centrífugos. En un filtro centrífugo separo los cristales como torta de filtración y como filtrado la solución residual. Entonces, como ustedes podrán apreciar, las operaciones unitarias son muy importantes en los procesos industriales. Bien, aquí tengo un cristalizador. Esto es un cristalizador, es un tanque enchaquetado. Tengo aquí el agua fría, agua de refrigeración, que está en la chaqueta, ¿no es cierto? Tengo un agitador en espiral. Ahí pueden ver el agitador. Entonces, en este tanque, en esta cuba, se enfría y se cristaliza. ¿Está bien? Se cristaliza. Entonces, aquí tengo dos cristalizadores en serie. Hasta aquí tengo un primer cristalizador y luego el segundo cristalizador. La longitud máxima de este cristalizador es 3 metros. Entonces, si requiero una longitud mayor, voy a unir dos cristalizadores. Aquí tengo dos cristalizadores, 1 y 2. Esto tendría una longitud de 6 metros. Pero puedo utilizar el mismo motor para agitar el primero y el segundo. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo un proceso de enfriamiento. Y además, durante la cristalización, como viene de un evaporador, normalmente se produce vapor. El vapor que se desprende al ambiente de la solución es alrededor del 1%. En la mayoría de los alimentos, el calor de cristalización es positivo, es decir, se desprende calor durante la cristalización. Es importante para los balances entálpicos el calor específico de la solución. Si la solución, el soluto, es azúcar o sacarosa, el calor específico de la solución de azúcar en agua está dada por esta relación, 4.19 menos 2.35 por X. ¿Qué es X? Es la concentración en peso del azúcar en la solución. ¿Está bien? X. Entonces reemplazo la concentración
o la fracción en peso de azúcar en la solución, y tengo el calor específico de la solución de azúcar en agua en kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Esto ya lo vimos en unitarias 2, ¿no es cierto? El calor específico de las soluciones acuosas de azúcar. Esto para realizar los balances entálpicos. Existe otra forma de hallar el calor específico de una solución. Vamos a considerar solamente la solución compuesto, ¿no es cierto?, por el soluto y el disolvente. ¿Está bien? O sea, la solución solo tiene soluto y disolvente. Si nosotros vamos al azúcar, solo tiene la solución azúcar y agua. Esa es la solución. ¿Está bien? Bien, al soluto le vamos a llamar componente A. A es el soluto. Si nosotros estamos cristalizando el azúcar, el componente A sería el azúcar y el componente B sería el agua. ¿Está bien? Estamos realizando el proceso de cristalización a partir de una solución de azúcar en agua. El calor específico de la solución es la fracción en peso del azúcar por el calor específico del azúcar, más el calor específico, más bien la fracción en peso del agua por el calor específico del agua. Como solamente consideramos dos compuestos, entonces las fracciones molar, fracción molar del azúcar, más la fracción molar o fracción también puede ser fracción en peso. Aquí estamos trabajando con fracción en peso. Entonces, la fracción en peso del azúcar más la fracción en peso del agua en la solución, esto da igual a 1, las fracciones en peso. Entonces, puedo hallar aquí la fracción en peso del agua. Va a ser igual a 1 menos la fracción en peso del azúcar. En realidad, esta diferencia es la fracción en peso del agua, XB, si ustedes quieren. ¿Está bien? Entonces, de esta ecuación puedo hallar el calor específico de la solución. Calor específico del azúcar por su fracción en peso, calor específico del agua por su fracción en peso. ¿Está bien? De esa forma se halla. Entonces tengo aquí justamente la ecuación ya un tanto más desarrollada, fracción en general en peso del soluto por el calor específico del soluto. Por decir, en nuestro caso, el soluto puede ser azúcar disuelto en agua. 1 menos la fracción en peso del soluto y la fracción en peso del agua por el calor específico del agua. ¿Está bien? De esa forma se halla. El segundo método sería hallar el calor específico de una solución mediante esta relación. Pero ¿cómo hallo el calor específico del soluto? Por decir, del azúcar. ¿Cómo puedo hallar el calor específico de la sacarosa? Por decir algo. La sacarosa o el azúcar es el soluto. Aquí, ¿cómo puedo hallar el calor específico del soluto, la sacarosa? Entonces, existe un método para hallar el calor específico, no solamente de la sacarosa, de cualquier otro compuesto. Puede ser cloruro de sodio, puede ser cualquier otro compuesto. El calor específico. Si no se disponen datos experimentales, lo mejor son los datos experimentales. Pero si no dispongo datos experimentales, el calor específico de un compuesto químico puede calcularse en base a esta ecuación. Cuando digo compuesto químico me refiero al soluto, por decir la sacarosa. Ese es el compuesto químico, sacarosa. La sacarosa en la fórmula tiene carbono 12, hidrógeno 22 y oxígeno 11. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Eso es la sacarosa. Quiero hallar el calor específico de la sacarosa en estado sólido. Esta es la ecuación, donde C, C minúscula, es el calor específico del soluto. Si en nuestro caso es el azúcar, la sacarosa, este es el calor específico de la sacarosa.
M es el peso molecular del soluto. Peso molecular, por decir, de la sacarosa. ¿Está bien? Entonces, la sacarosa tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Entonces, puedo hallar su peso molecular. El calor específico de la sacarosa no lo conozco. Entonces, hallo mediante esta ecuación, que es N1. N1 es el número de átomos de carbono que tiene la sacarosa. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la sacarosa? 12. Entonces, N1 es 12. C1 es el calor atómico del carbono. C1, del carbono, porque estoy haciendo uso de los 12 átomos que tiene el carbono. Este es el carbono. Bien, la sacarosa tiene 22 átomos de hidrógeno. Entonces, N es el hidrógeno. 22 sería N. Por el calor específico del hidrógeno. Calor específico atómico del hidrógeno. Pero la sacarosa además tiene 11 átomos de oxígeno. Entonces, aquí tengo 11 de oxígeno por el calor atómico del oxígeno. Entonces, puedo hallar, pero ¿cómo hallo los calores atómicos? Los calores atómicos se hallan mediante esta tabla. Aquí tengo el calor atómico del carbono, 7.5 kilojoule átomo kilomol grado centígrado. Entonces aquí debo reemplazar eso para el carbono de esa tabla. Luego, ¿qué tengo? Tengo el hidrógeno. Entonces, ¿dónde está el hidrógeno? 9.6 es el calor atómico del hidrógeno. Entonces, llevo aquí el segundo calor atómico del hidrógeno, 9.6. El tercero, ¿qué tengo? Tengo oxígeno, 11 oxígenos. Entonces, me voy al oxígeno. Aquí está el oxígeno, 16.8 kilojoule por sobre átomo kilomol grado centígrado. Entonces, tengo para el oxígeno 16.8 y reemplazo aquí 16.8. De esta ecuación despejo el calor específico de la sacarosa. Si fuera la sacarosa, el peso molecular de la sacarosa pasa a dividir y tengo el calor específico de la sacarosa, del soluto, este calor específico. ¿Está bien? El calor específico del soluto puede ser la sacarosa. Del agua no hay problema, el agua está en tablas, ¿no es cierto? Sus calores específicos. En cambio de la sacarosa, no. O no siempre va a ser la sacarosa, puede ser cualquier otro compuesto, puede ser cloruro de sodio. Entonces, para el cloruro de sodio, ¿qué tiene? Cloruro de sodio. Sodio 1 solamente. Entonces, ese cloruro de sodio aquí sería sodio 1 por el calor específico del sodio. Entonces aquí busco, no hay del sodio. Entonces si no hay, dice para los otros átomos es 26. Entonces reemplazo aquí por 26. Cloruro de sodio. Cloro, ¿cuánto lleva? 1. Y C2 para el cloro. No hay. Entonces aquí tomo 26 también. De esa forma puedo hallar el calor específico del cloruro de sodio como sólido. ¿Está bien? Perfecto. Entonces esto se emplea si no se tienen datos experimentales. Bien, de todas formas ya tengo el calor específico del soluto, ya sea de la sacarosa o del cloruro de sodio o cualquier otro compuesto. Puede ser la lactosa, puede ser la fructosa, ¿cierto? Tengo. Listo. Entonces, reemplazo en esta ecuación y tengo el calor específico de la solución. Multiplico por la temperatura y tengo la entalpía de la solución. ¿Para qué entonces sirve el calor específico de la solución? Para hallar la entalpía de la solución. Bueno, estas tablas son importantes. En algunos casos viene, por ejemplo, esto es del libro Problemas y ejemplos para el curso de operaciones básicas y aparatos en tecnología química de Pavlov, Romankov y Noskov. Este es el libro.
En ese libro, esta tabla es la 5.1 de ese libro, para el que quiera profundizar. También en ese mismo texto tengo esta tabla, pero aquí ya dan los calores de disolución. Calores de disolución en kilojoule por kilomol. Más bien calores de disolución. Correcto, calor de disolución. Del cloruro de sodio, este es el calor de disolución. Ahora el calor de, aquí dice, el signo más denota disolución con absorción de calor. Al disolver el cloruro de sodio, si tiene un signo más, para disolver requiere calor, absorbe calor al disolver el cloruro de sodio. Si yo quiero cristalizar el cloruro de sodio, es un proceso inverso a la disolución. Entonces voy a tomar el calor de cristalización con signo negativo, menos 4.944 kilojoules por kilomol de cloruro de sodio. Estos son calores de disolución. O sea, cuando un soluto se disuelve en agua, pero la cristalización es un proceso inverso, no se disuelve, más bien pasa de la disolución al sólido. Entonces, por eso que los calores de cristalización tienen signo cambiado al calor de disolución. El signo más denota disolución con absorción de calor y el signo menos disolución con desprendimiento de calor. O sea, para la cristalización voy a cambiar estos signos. Estos son calores de disolución. La fuente de esta tabla es el Pavlov, Romankov y Noskov. Problemas y ejemplos del curso de operaciones unitarias y aparatos en tecnología química. Es la tabla 37. ¿Está bien? Perfecto. Aquí tengo en la segunda columna el peso molecular del cloruro de sodio 58.5. Multiplico por este valor, kilomols, ¿no es cierto? O más bien, divido, porque aquí tengo kilomol en el denominador, ¿no es cierto? Entonces divido este valor entre el peso molecular, y tengo kilojoule por kilogramo. Estos son los pesos moleculares, estos son los calores de disolución por kilomol. Bien, para los cristalizadores es importante realizar dos balances. Balance másico, balance de soluto y balance de energía. Tengo el primer balance. Esto ya lo vimos en la clase anterior. La alimentación, la solución, es igual a la solución residual más el vapor que se puede desprender durante la cristalización y los cristales hidratados. Estos son cristales hidratados. Balance global de solutos. Soluto que ingresa en la alimentación, soluto que aún queda en la solución residual y la masa de cristales, todo este producto sería cristales anhidro. Pero C solo, C solito C, sería cristales hidratados. Donde M sub H es el peso molecular del cristal hidratado. Si tiene una molécula de agua, por decir la lactosa, es el peso molecular de la lactosa, que es 342, más el peso molecular del agua, pues si lleva una molécula de agua, sería 360, ¿no? Más el peso molecular. O sea, la lactosa monohidratada, tendría un peso molecular de 360. Peso molecular del cristal anhidro, por decir la lactosa anhidra, o sea, la lactosa libre de agua. ¿Cuánto es su peso molecular de la lactosa anhidra? Es 342. Entonces aquí sería 342. Entonces, peso molecular de la sal anhidra sobre el peso molecular de la sal hidratada. ¿Está bien? Tengo los dos balances. Pero ahora nos resta realizar el balance de calor en la cristalización. Es igual al calor sensible de enfriamiento más el calor de cristalización. Aquí estoy considerando en esta ecuación que durante la cristalización
¿no es cierto? Es un proceso exotérmico. Entonces se produce calor, ¿ya? Por eso está en el primer miembro. Esto debe ser igual a la pérdida de calor del cristalizador. El cristalizador nosotros lo vimos, esto puede tener pérdidas de calor, más el calor latente, el cristalizador puede evaporar algo del agua, está abierto, entonces ese es el calor latente por evaporación del agua. Esto es lo que indica aquí. Y más el calor extraído. Para cristalizar debo enfriar mediante una camisa de agua, entrada de agua. Entonces esto me extrae calor. Esto está en la chaqueta. Más el calor extraído. ¿Está bien? Entonces esto es el balance de calor. El calor sensible de enfriamiento es igual a la masa o flujo máximo de alimentación. El calor específico de la solución a la entrada por la temperatura a la entrada menos la temperatura final de cristalización. El calor de cristalización es igual a los cristales, más bien a la masa de cristales por el calor de cristalización. Este calor de cristalización lo puedo hallar de esta tabla. ¿Cierto? Este es el calor de cristalización. Pero lógicamente voy a cambiar los kilomoles a kilogramos al dividir entre esta segunda columna con un signo cambiado, ¿no? Y tengo la masa de cristales hidratados. La pérdida de calor es el cociente global de transferencia de calor por el área y por la diferencia de temperatura. Y el calor latente es a la masa de agua evaporada, se evapora agua. Ya estoy hablando, pero de la vaporización del agua en el cristalizador. No estoy hablando en el evaporador. Nada que ver el evaporador. Estoy hablando de la masa de agua que puede evaporarse, porque no olvidemos que esta masa que viene del evaporador está caliente y entra caliente al cristalizador. Y como entra caliente puede evaporarse una fracción. Normalmente en la mayoría de los casos la fracción de agua evaporada no pasa del 1%. Entonces me refiero a eso aquí en esta ecuación. La masa de agua evaporada por el calor latente. Por decir, viene a una temperatura, ¿cuánto? 57 grados del evaporador. 57. Entonces, con esa temperatura de 57 grados, debo hallar el calor latente de evaporación del agua. Eso lo puedo hallar en las tablas de propiedades termodinámicas para el agua. Aquí tengo una tabla. Esta tabla es del libro Transferencia de Calor de Frank Incropera. ¿Bien? Y esta es la fuente. Es la tabla A6. Por decir, la temperatura es 57 grados. 57 grados centígrados. Esta tabla está en grados Kelvin. 57 más 273 es 330. Allá, aquí tengo grados Kelvin, 330. ¿Cuál es el calor latente? Voy a ver. Aquí está. Calor, entalpía de vaporización, ¿no es cierto? Para 330. 2366 kilojoule por kilogramo. Eso es el calor latente. Entonces, este es el calor latente a 57 grados centígrados. Reemplazo en esta ecuación y tengo el flujo de calor por evaporación del agua. Todos estos calores deben estar en esta ecuación. Y finalmente, en la mayoría de los casos, nos pide el calor que debo extraer para cristalizar el azúcar o la sal común, el cloruro de sodio o cualquier otro compuesto. ¿Bien? Ahí están las ecuaciones. O sea, es importante las propiedades termofísicas del vapor de agua. Bien, otra forma, un tanto, bueno, no sé, ustedes eligen cuál de los métodos. Para mí, para el profesor, normalmente esta es la forma más directa de hallar el calor
a extraer en un cristalizador. Esta es la forma más directa. Pero existe otro donde trabajan con entalpías. Tengo la entalpía, o sea, el flujo de calor, o sea, la energía que aporta la solución a la entrada y la energía que aún queda en la solución residual. Tengo el calor de cristalización, calor de evaporación, calor perdido. Aquí trabaja con entalpías esta ecuación. Pero nosotros esto resumimos directamente en esta primera ecuación como el calor sensible, con esta ecuación. No nos hicimos mucho problema con las entalpías. Pero, sin embargo, también pueden trabajar con entalpía. Entalpía de la alimentación y entalpía de la solución residual. Aquí está. La alimentación, entalpía de la alimentación, solución residual por la entalpía de la solución residual. Los otros términos son prácticamente lo mismo. Vapor evaporado en el cristalizador por el calor latente, si existe evaporación. Si no existe evaporación, este término es cero. Por decir, nos dicen que el proceso no se evapora el agua. Entonces, si no se evapora B1 o cantidad de agua, esto es B1 o H2O, el evaporado, esto es cero si no hay evaporación. Entonces, este término de calor latente es cero, si no existe evaporación, este término. ¿Está bien? Por evaporación. Es el calor que se pierde y esto es el calor que debo remover con agua. Este es el calor de remoción, es el calor extraído por el agua. Este calor. ¿Dónde está? Este calor. Agua de refri. Es el calor extraído por el agua. Entonces tengo aquí ya no está, no es el calor extraído por el agua, está ese calor de remoción, calor latente de evaporación del agua, ya lo vimos. Ahora las entalpías también se hallan gráficamente, estas entalpías. Existen gráficos como esto es para el cloruro de calcio, tengo entalpías y tengo el porcentaje en peso de cloruro de calcio. Esto es para el cloruro de calcio. Esto es otro para el sulfato de sodio. Tengo porcentaje de sulfato de sodio y la entalpía en BTUs por libra de solución. Esto es la entalpía que debo reemplazar en esta ecuación. Entalpía y entalpía. Este es un método que trabaja con gráficos. Bien, vamos a concluir aquí la primera parte. En 5 minutos retornamos para la parte práctica. ¿Está bien?